Vivimos en una sociedad víctimas del consumismo, de drogas, alcohol y muchos vicios, en la que estamos perdiendo la humanidad, ese vínculo familiar, la unión hacia nuestros seres queridos, y preferimos drogas, fiestas, alcohol, tabaco y dinero para engrandecer nuestro ego ante la sociedad. Hablando de Adicciones, un programa desarrollado por Grupo Constructor Social para fortalecer la unión familiar. Recuerda, tienes una cita todos los días viernes a las 19:30. Estaremos hablando de todos los tipos de vicios y adicciones que consumen a nuestra sociedad. Un producto más de Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Alejándome de todo lo malo que me acecha del mundo, tantos pelados que desde los 11 años se ponen a que a tomar, y sin sabiendo que su madre pueden defraudar. Esto le hace una vaga, su objetivo es matar por un poco de plata y con sus ansias, peleas callejeras, resolver en esta acera. Yo pienso a mi manera, pero algunos que se empeñan a dar por izquierda, parcero, dale por derecha y cuando te relajado espero que te ve preso para hacerte un teléfono, porque te lo cobran y corriendo cuando estás encerrado. Toma de todo el cerebro de tanto sufrimiento todos tienen a su lado, te tiene protegiendo de todo lo malo, por eso comienza desde cero y sigue tu camino y tu sendero calmado, alejándome de todo lo malo, yo sigo mi camino y no ningún latino, caminando en un callejón oscuro, alejándome de todo lo malo que me acecha en el mundo. Ahora mi canal. Esto más, el Rap Proyecto Urbano, no te lo pierdas. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hablando de Adicciones. Esta noche tendremos dos acompañantes y que nos van a dar una sorpresa muy pronto, al final del programa. Esta noche trataremos el tema de los fármacos dependientes, no sin antes agradecer a las radios que nos retransmiten. Gracias a Voces Milano en Italia, Radio Ayahuasca Internacional en España, la 593 en Calderón y Ayu Comunicación, la Asociación de Medios Online. Buenas noches, Cristian, bienvenido al programa. Buenas noches, Ronald. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Ronald. Bueno, desde hoy en adelante Cristian nos va a estar acompañando y va a ayudarnos en varias partes. Les vamos a comentar cuál va a ser la función del programa. Cristian, por favor, preséntate y puedes continuar con el programa. Bueno, muchas gracias, Ronald. Mi nombre es Cristian Buccelli, soy terapeuta de adicciones, justamente me dedico a trabajar en este medio. En esta noche vamos a tener la invitación de la doctora María José Plaza. Ella es psicóloga clínica y tiene un masterado en adicciones en la Universidad de Valencia. María José, bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos, un placer estar con ustedes acompañándoles el día de hoy. Comencemos, en lo que quieran, estoy para ayudarles. Gracias, María José. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre el tema de la farmacodependencia, ¿no? Al hablar de farmacodependencia, quisiéramos un poquito, María José, que nos expliques qué es la farmacodependencia, cuáles son las causas, los efectos, los posibles trastornos que se pueden generar con esta enfermedad. Perfecto, bueno, cuando hablamos de farmacodependencia hablamos de que la persona, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la persona depende de un fármaco para sentirse mejor. Este fármaco puede ser tanto un ansiolítico que nos ayuda para la depresión, para la ansiedad, como también opioides. ¿Qué quiere decir los opioides? Son estas pastillas que nos ayudan para sentirnos mejor. Entre esos está la codeína, la morfina, y que las personas en algún punto al sentirse bien con ellas necesitan más y más y su nivel de tolerancia es mayor.
para consumirlas. Eso quiere decir que ellas ya las necesitan de tal modo que así no tengan la receta médica, se acercan a cualquier farmacia del modo que sea para conseguir la medicina, porque se han dado cuenta que con esta medicina ellos se sienten mejor. Básicamente, cuando hablamos de farmacodependencia, nos dirigimos específicamente a lo que son pastillas o fármacos, y en ellos entra el grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, aquí en Ecuador al menos, están muy restringidas con recetas médicas especiales justamente por el abuso que ha habido de esta medicación. Porque esta medicación, cuando la persona va al médico y la receta, le ayuda para un momento de su vida. Sin embargo, como la persona ve que se siente tan bien, comienza a abusar ya y llega a la dependencia. Es lo que les puedo decir. María José, ¿nos podrías hablar un poquito del comportamiento de las personas que consumen fármacos? A ver, las personas que consumen fármacos, primero que nada, son personas que tienen, físicamente son más letargados, están más apartados, se encuentran más dormidos, por decirlo así, más dopados. Psicológicamente no pueden razonar de una manera correcta, están con su nivel de razonamiento más lento, más bajo, justamente porque el fármaco lo que hace es inhibir el sistema nervioso central. Se inhibe este sistema nervioso central en el que la persona está totalmente deprimida, como se podría decir. María José, una pregunta. Al hablar de farmacodependientes, ¿estamos hablando solo de personas que utilizan fármacos recetados por un psiquiatra, por un médico, o también personas que son dependientes justamente de los fármacos, las personas que son hipocondríacas, por ejemplo? ¿Podrían tener este problema? ¿Podrían generar este problema de la farmacodependencia? Sí, una persona hipocondríaca podría generar esta dependencia. Incluso las personas adultas mayores podrían generar esta dependencia porque sienten que con el jarabe de tos que tiene la codeína, por ejemplo, se sienten mejor y ellos se expresan mejor. O hay, como tú mismo decías, Cristian, este trastorno que es el hipocondríaco, donde la persona, por sentirse mejor o porque ya no le duela algo, se toma cualquier pastilla y siente que se siente mejor. Entonces, de alguna u otra manera también está siendo dependiente a el fármaco. Y no necesariamente son fármacos como los opioides o las benzodiazepinas, sino puede ser simplemente un analgésico común, como un Apronax, por decirlo así. Perfecto, María José, nos aclaras bastante este tema. Ahora, María José, mi pregunta es la siguiente. La farmacodependencia, ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos o sí, hacemos la mezcla justamente de un fármaco con alcohol o con alguna otra droga, con alguna otra sustancia? ¿Qué es lo que nos genera eso en nosotros? Bueno, generalmente las personas que son farmacodependientes, hablando ya en cuanto a opioides o a benzodiazepinas, lo mezclan mucho con el alcohol. ¿Y por qué lo mezclan con el alcohol? Porque se potencializa su nivel de amplitud, de sentir más placer, de buscar mejoras para ellos. Tienen mejor sensibilidad, se sienten mejor. Con el alcohol lo que hacen es potencializar este sentimiento, estas emociones de estabilidad, por decirlo de alguna manera. Gracias, María José. En mi experiencia personal, bueno, yo era consumidor de fármacos, ¿no? Fui consumidor de fármacos debido a prescripción psiquiátrica, justamente para dejar el otro tipo de sustancias, el otro tipo de drogas, marihuana, cocaína, alcohol. Me daban drogas, me daban fármacos en sí para calmar esos procesos de ansiedad y esos procesos de depresión y esos trastornos de personalidad. Personalmente, un poquito de mi experiencia, yo no recuerdo una semana de mi vida. Yo no recuerdo una semana de mi vida en que había tenido una sobredosis con fármacos. Incluso me llevaron a tener varios intentos de suicidio. ¿Nos puedes explicar un poquito por qué se da esto, María José? A ver, generalmente esto se da porque
simplemente suplantan la sustancia de alguna u otra manera, no la están trabajando conductualmente ni cognitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente me dopan con la medicina psiquiátrica y mi cuerpo sigue drogándose. Mi cuerpo sigue estando con una sustancia, solo la implementamos. Ahora, si bien es cierto, se ha visto que hay varios estudios que sí nos han ayudado en cuanto a lo que se llama reducción de riesgos, que se habla mucho en España, de cambiar los opioides por metadona en dosis más bajas, y de alguna u otra manera esa es la forma de tratamiento. Sin embargo, como comentabas tú, Cristian, en tu caso, lo único que hicieron fue doparte de alguna manera, inhibir tu sistema nervioso central para que no tengas sentimientos, para que no puedas sentir, y por eso es que te provocaba la depresión aún más, porque solamente suplantaban el fármaco, pero no se trabajaba conductualmente ni cognitivamente contigo. María José, es decir, que en el caso de un tratamiento para adicciones, ¿es necesario recetar fármacos siempre o únicamente con la ayuda de un psiquiatra y con prescripción y con vigilancia psiquiátrica? En el caso de adicciones se ha visto que no siempre es recomendable tener medicación, ¿no? Hay personas que sí lo necesitan y se lo necesita, ¿por qué? Porque tienen una patología dual. ¿Qué quiere decir una patología dual? Que no solo es la enfermedad de la adicción, sino ya consigo tienen otro tipo de trastorno o enfermedad mental. Entre ellas puede ser la esquizofrenia, puede ser trastornos de personalidad, y ahí sí es necesario utilizar una medicación que esté obviamente recetada por un psiquiatra y vigilada por el psiquiatra continuamente. María José, ¿esta medicación es a largo plazo o únicamente durante el tratamiento? ¿O cómo es? ¿Nos explicas un poquito si se le administra dosis grandes y después se va descontinuando la dosis? ¿O cómo es el proceso que se trabaja en este tipo de dosis? A ver, cuando existe una patología dual como tal, y hablamos de patología dual como les explicaba, de que no solo tienen la adicción, sino ya existe una comorbilidad con otro tipo de trastorno mental, sea de personalidad o trastorno como tal, como es la esquizofrenia, la medicación sí tiene que ser para siempre, controlada. Sin embargo, si es que hablamos de hacer una reducción de riesgos para trabajar solamente adicción, esto se utiliza al principio unas dosis para calmar lo que es ansiedad, lo que es depresión que tiene el paciente, y luego se va reduciendo poco a poco, paulatinamente. Es importante entender que nosotros, tanto antidepresivos como ansiolíticos, no los podemos retirar una vez consumidos, no los podemos retirar de una sola. Sino siempre se tiene que hacer paulatinamente, porque si no nuestro sistema nervioso central como nuestro sistema periférico sufren un ataque sin entender qué está pasando, porque nuestro cuerpo ya se acostumbró a la sustancia. Por otro lado, también hay que entender que cuando hacemos esto de utilizar una pastilla, sea un antidepresivo o un ansiolítico, recién causa efecto a los 20-22 días. Por eso es que se tiene que tomar siquiera de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Sí, bueno, yo puedo certificar en carne propia lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que recién causa el efecto a los 20 a 21 días, porque en el caso mío me habían diagnosticado una depresión aguda crónica y yo había intentado un tratamiento con antidepresivos, pero en la fase inicial de mi tratamiento, en mí lo que generó fue más depresión. Incluso llegué a un intento de suicidio, llegué a estar en un coma porque justamente yo pensaba que ya por tomar antidepresivos me iba a sentir mejor, cuando no sabía, y después investigando me había enterado que son medicamentos de amplio espectro, o sea que tardan un tiempo en hacer efecto. ¿A qué se debe esto, Majo? A ver, estos medicamentos son de liberación prolongada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo se tiene que ir acostumbrando. Porque ¿para qué son tanto el antidepresivo como el ansiolítico? Cuando nosotros sufrimos de depresión o ansiedad,
nosotros tenemos una baja de serotonina. ¿Qué quiere decir? Que la serotonina es un neurotransmisor de nuestro cerebro que nos hace sentirnos mejor o peor. Cuando nosotros no tenemos serotonina en el cerebro es cuando se causa la depresión. Y lo que hace el fármaco como el antidepresivo es que aumenta la serotonina para nivelarnos. Pero como nosotros hemos tenido una baja de serotonina tan grande en nuestro organismo, cuando comenzamos a tomar la medicación, recién vamos pidiendo a nuestro cuerpo que comience a sentir de nuevo la producción de serotonina. Entonces, de eso se demora un lapso de tiempo. Ujú. Y María José, según lo que entiendo y según lo que nos das a entender, el tratamiento de fármacos y el tratamiento que viene acompañado con fármacos tiene que de ley venir acompañado con un tratamiento conductual, un tratamiento en sentimientos, un tratamiento psicológico, terapéutico en sí, o sea, un conjunto de terapeutas trabajando con la persona que está siendo administrado el fármaco. Sí, es muy importante entender que la salud mental es muy importante y no solo es la cita del psiquiatra y que nos manden el fármaco, porque el fármaco solo no hace nada. Siempre tenemos que ir acompañados de terapias psicológicas. Por un lado, el psiquiatra se encarga de recetar la medicación y por otro lado está el psicólogo. El psicólogo es quien trabaja desde la parte cognitiva, desde la parte conductual y juntos logramos que la persona se ponga mejor. Sin embargo, si solo tomamos las pastillas es lo mismo que nada, porque solamente estamos inhibiendo nuestros sentimientos, pero no los estamos trabajando. O sea, estamos bloqueando, pero seguimos reprimiendo, ¿verdad? O sea, si es que nosotros no exteriorizamos, si es que nosotros no exteriorizamos esos sentimientos y no hacemos un trabajo netamente de aceptación, porque tú sabes, María José, que para trabajar en adicción, primero tengo que hacer un proceso de aceptación. Y si es que no tengo ese proceso, me pueden mandar los fármacos que me pueden mandar que no voy a tener resultados, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y justamente en adicción es muy importante, como decías tú, pasar por todas las etapas que tiene la adicción. Y lo primero es encontrar la aceptación, pero para eso vamos por varias etapas y la primera siempre es la negación. Y si es que nos dan fármacos en negación, nosotros vamos a seguir en negación. Lo único que estamos haciendo es teniendo o manteniendo al paciente tranquilo, más no trabajando en su problema de adicción. O sea, el problema en sí de la adicción netamente viene en lo que hemos estado hablando todos estos días, que es conductual, ¿no? Que es trastornos de conducta, que es defectos de carácter, que las drogas y todos los componentes para dejar de drogarse de una u otra forma pueden ser fármacos o cortar las drogas de raíz. No hacemos nada si no trabajamos conductualmente, ¿no es cierto? Así es, siempre se tiene que trabajar conductualmente. Y se ha visto que la terapia cognitivo-conductual es la que mejor funciona en el área de las adicciones. Cognitivo-conductual, ¿qué quiere decir? Que utilizamos cómo volver a tener nuestra conducta de una manera específica y también nuestros pensamientos ponerlos en claro. Entonces, la terapia a nivel mundial que más se utiliza en adicciones es la cognitivo-conductual. María, que mejor resultados ha tenido. María José, una de las características y de las típicas justificaciones del adicto es estoy deprimido, ¿no es cierto? Es la característica principal que nosotros podemos ver en el adicto, que me drogo es porque estoy deprimido. ¿Cómo trabajamos eso aparte del fármaco? ¿Qué técnicas tienes para trabajar? ¿Cómo vas haciendo que ese paciente vaya saliendo de ese proceso de depresión? Bueno, a ver, primero que nada, el paciente cuando ingresa, por decirlo así, a un centro de rehabilitación o cuando decide él cambiar, sí ingresa un poco desorientado en sus sentimientos, en su manera de pensar, pero no está deprimido. Cuando nosotros tenemos que hablar de depresión, según lo que nos dicen los manuales diagnósticos psicológicos y psiquiatras, como es el CIE-10 y el DSM-5, hoy por hoy. En estos manuales se dice que la depresión tiene que ser por un periodo de tiempo
para considerar depresión. Entonces, si un paciente viene y me dice estoy deprimido, hay que primero ver si es que en verdad el paciente está deprimido o tiene el trastorno de depresión, sea leve, moderada o crónica. Para eso se hace una evaluación psicológica y una evaluación psiquiátrica. Porque también puede ser una forma de manipular del paciente cuando está comenzando. No digo que hayan pacientes que no vengan con depresión. Cuando hablamos de depresión, trabajamos en qué está causando esa depresión, qué es lo que le está afectando. Y hay que ver por qué comenzó la depresión. No es por la adicción como tal o por el consumo. Puede ser que viene trayendo con él muchos trastornos referentes o muchos problemas atrás, maltrato, violencia intrafamiliar, una serie de problemas que se ven que usan como pretexto para consumir. María José, una pregunta antes de irnos a un corte comercial. O sea, procesos, el adicto lamentablemente se equivoca y confunde depresión con procesos de tristeza, porque todos tenemos derecho a sentirnos tristes, ¿no es cierto? Y hay procesos de tristeza prolongada, ¿verdad? Así es. Y, lógicamente, el adicto es la justificación para seguir consumiendo, es lo que me estás dando a entender, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, María José. Ronald, tal vez. Ok, no, agradecer por su participación. Tengo unas preguntas, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos después de este corte comercial. Agradecemos a las radios que nos retransmiten, Voces Milano en Italia, Radio Ayahuasca Internacional en España, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online, AYU Comunicaciones, Rompiendo Cercos. Vamos a una pausa comercial y volvemos. La cultura es el eje principal del desarrollo de los pueblos. Es la forma de vivir y de comunicarse. La cultura es deporte, lectura, poesía, teatro. Canto, baile, música y muchas cosas más. Y se expresa de muchas maneras. La cultura es nuestra forma de vivir. Quito Sayari, el área cultural del colectivo Grupo Constructor Social. Trabajamos y trabajaremos con todas las agrupaciones que decidan realizar la identidad de un pueblo, porque somos un pueblo de culturas. Y estamos orgullosos de ser ecuatorianos. Y solo trabajando en equipo saldremos adelante. Y rescataremos nuestra identidad. Porque si vamos juntos, vamos lejos. Más información, comunícate al 0960 97 19 86 con Darío Tonato o al correo javierdj@hotmail.com. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios: seguro de vida o muerte por cualquier causa, asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias, asistencia exequial, asistencia legal a nivel nacional y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores Grupo Constructor Social y locales raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Sigue, Cristian. Bueno, muchas gracias. A ver, María José, está súper interesante el tema. Me gustaría hacerte un poquito más de preguntas. ¿Nos puedes hablar sobre la prevalencia del consumo, más o menos en qué edad oscila el género y el tipo de clase social que está ingresado en este tipo de consumo de fármacos? Claro que sí. Bueno, en prevalencia se ha visto que mujeres consumen más que hombres en cuanto a lo que se habla como fármacos, ¿no?
¿Y por qué se da esto? Es algo muy interesante, es justamente por esta relación de género y esta, que la mujer nunca puede verse como la que tiene mayor adicción al alcohol o otro tipo de sustancias porque es juzgada ante la sociedad, por los roles de género que tenemos. Entonces, para la mujer es más fácil conseguirse la pastilla en la farmacia y comenzar a tomar y ver que se siente bien, porque la mujer también, como ustedes saben, es más emocional y más sentimental y tiene mayor problema a veces de tristeza, de depresión, de ansiedad, que el hombre. Entonces, para la mujer es más fácil ir donde el psiquiatra, ir donde el médico. Sí, está deprimida, pero vio que la pastilla le ayudó, que el antidepresivo le sirvió, que el ansiolítico le calmó la ansiedad. María José, una preguntita aquí, está muy interesante y perdón que te corte. Esta depresión que más tienen las mujeres, tal vez se deberá a la liberación de hormonas que ellas generan por sus ciclos menstruales o sus procesos de embarazo o por su cuerpo en sí como mujeres. Sí, se puede dar, se puede dar. Nosotros como mujeres tenemos un cambio hormonal bastante fuerte, ¿no? Y justamente en los periodos tenemos varios cambios de humor. Sin embargo, también, como te digo, es porque la mujer biológicamente también es más emocional, es más sentimental, sufre más, por decirlo de alguna u otra manera, estos episodios de depresión y ansiedad por cómo es ella, por ser más emocional. Entonces, para la mujer, por lo general se ha visto que las mujeres tienen más ataques de ansiedad y de depresión que los hombres, sin decir que los hombres no lo tienen. Eso sí que quede claro. Y es por esto que justamente, como les decía, de los roles de género, que a la mujer se le hace más fácil ir a la farmacia, así, hablar con el de la farmacia para que le dé una soplicona, que es un hipnótico para dormir, a que el hombre vaya, porque la mujer a la final es más juzgada ante la sociedad si le ven con alcohol o si le ven con otro tipo de drogas. Muchas gracias, María José. Cuéntame un poquito, la edad más o menos en las que se consume este tipo de drogas, ¿cuáles son? Bueno, la edad en que se consume este tipo de drogas se ha visto que es en mujeres de 30 a 65 años de edad, y el país donde se ha visto que más se consume es, en el continente que más se consume es en América del Norte. Estamos hablando en Estados Unidos. Estamos hablando tanto Estados Unidos, como México Canadá. también, y Canadá. Sí. Los países del norte son donde más consumen fármacos. Ya. Ahora, María José, ¿qué tan caras son estas drogas? ¿Qué tan fácil es el acceso a estas drogas? ¿Qué tipo de población, o sea, categorizando la condición social, condición económicamente activa, ¿a quién está más dirigido este tipo de drogas o quiénes son las que prevalecen más en este tipo de drogas? Se ha visto que prevalecen más la clase media a media alta. ¿Por qué? Porque en Ecuador al menos este tipo de drogas está muy bien controlada por el Access y por todos los agentes de seguridad y de control de calidad de la salud. ¿Y qué pasa? Que solo se pueden comprar con recetas específicas. Entonces, esas recetas nos da un psiquiatra, pero el psiquiatra, ¿cuánto nos cobra una consulta? De 40 a 50 dólares. Entonces, la población de clase media a media alta pueden tener mayor accesibilidad a esto. Obviamente, se ha visto que, y pasa mucho que tenemos algún amigo psiquiatra o algo y le pedimos y nos ayuda con la receta. Porque eso pasa mucho en nuestro país, lamentablemente. Y a veces no sabemos que es solamente para consumir porque tenemos el problema de la adicción. Bueno, eso también es una característica del adicto, ¿no? Va y manipula al psiquiatra, ¿no? El adicto que tiene cierto tipo de aceptación económica, se podría decir, va, manipula al psiquiatra y lógicamente hay psiquiatras que no hacen una evaluación correcta y generan esos fármacos. Personalmente, yo salía feliz de cada visita del psiquiatra, porque salía con 300, 400 pastillas, ¿no? Así es, perdón que te corte, Cris. No solo es al psiquiatra también.
El adicto, como tú bien dices, es bien manipulador y a veces va a la farmacia y en las farmacias también manipulan y logran conseguir este tipo de fármacos. O sea, ¿qué sugieres, Majo? ¿Debería haber más control en las farmacias, más control? Porque, por ejemplo, al hablar de la Zopiclona es un medicamento de venta libre, pero es, en experiencia profesional y veo con mis pacientes, es la droga el fármaco que más se consume, ¿no? La Zopiclona o el Tramadol también son drogas que llegan de muy fácil acceso para ellos. Sí, así es, justamente a eso iba. Sí, se necesita un mayor control, porque si bien es cierto, la Zopiclona es una pastilla libre en ventas, pero porque es un hipnótico y no es considerado dependiente, pero se ha visto que también con estas pastillas una persona puede generar dependencia y luego la adicción. Majo, perfecto. No es considerada dependiente, ¿no es cierto? O sea, tu cuerpo no te pide esa droga, pero psicológicamente el adicto empieza a depender de esa droga. ¿A qué se debe eso? Sí, a ver, la Zopiclona es un hipnótico, si vemos por ahí, y lo único que nos hace es como darnos sueño, se utiliza justamente para trastornos de sueño. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen la enfermedad de la adicción, como sienten que con la pastilla se quedan tranquilos y pueden dormir, comienzan a consumirla. Luego su nivel de tolerancia es mayor, entonces ya no necesitan una, sino ya necesitan 2, 3. Conozco pacientes que han llegado hasta 20 pastillas, generando ya esto una dependencia. Sí, bueno, y en sí, ¿no? La mente del adicto en sí no reconoce lo que es una droga legal, una droga ilegal y una droga recetada por el psiquiatra. O sea, la mente del adicto siempre está buscando generar placer, la mente del adicto siempre está buscando tener drogas a toda costa, ¿verdad? Así es. La mente de la persona con un trastorno de adicción siempre busca mayor droga y por el nivel de tolerancia, ¿no? Ya cuando tienen un nivel más alto de tolerancia a ciertas drogas, buscan una droga más alta para poder sentir el mismo placer o la misma sensación. Y eso pasa con los fármacos. Pero María José, la tolerancia baja luego porque hay un inicio, en mi experiencia personal, que en un inicio con un poco estaba drogado. Después aumentó mi tolerancia, pero posteriormente bajó mi tolerancia, como pasa con el alcohólico. En un inicio es una cerveza, después son 6 jabas de cerveza y después con solo una copa están borrachos. ¿A qué se debe esto, María José? A ver, ahí se debe justamente voy a hablar un poco de la neurobiología de nuestro cerebro, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos el cerebro y hay neuronas. Las neuronas se unen por medio de sinapsis. Cuando hay esta sinapsis, generan un neurotransmisor que se llama dopamina. Cuando la dopamina está cayendo, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, el primer trago o la primera pastilla, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo genera dopamina, que es el neurotransmisor del placer, y se siente tranquilo, se siente feliz. Cuando comenzamos a abusar de estos fármacos o de cualquier tipo de droga, mi cuerpo ya genera más y más y más dopamina. Sin embargo, llega un punto en que mi cuerpo ya sin la droga generaba mucha dopamina y justamente ya no me hace nada la droga. Es más, la droga ya no la necesito porque mi cuerpo ya tiene tanta dopamina que por eso es que ya solo con un poquitito yo ya estoy bien. Pero sin embargo no es que el nivel de tolerancia haya bajado. Ya, pero María José, en mi caso personal, tú me hablas del placer, ¿no es cierto? Del placer de consumir drogas. Pero ya en la etapa final de mi adicción, ya cuando llegué a generar esa dependencia de las drogas, yo ya no sentía placer al consumir drogas, al contrario, era muy doloroso para mí consumir drogas y es por eso que decidí entrar en un proceso de recuperación, es por eso que hoy por hoy me dedico a ser terapeuta, es por eso que hoy por hoy me dedico a trabajar con gente que sufre este proceso de adicciones. ¿Por qué seguimos hablando y por qué seguimos pensando que las drogas van a generar placer en el adicto? Porque al principio y por lo que hacemos siempre es una búsqueda de placer y como decía, si vamos a la neurobiología de la adicción y de nuestro cerebro es por justamente la dopamina que la droga genera y esa dopamina es simplemente saciarnos de placer.
cuando tú dices que luego de esto tú ya te sentías mal, sí es verdad, pero tu cuerpo no entendía eso, tu cerebro no lo entendía. Tu cerebro lo único que buscaba es generar más dopamina, generar el neurotransmisor que me hace sentir bien. Y ese neurotransmisor, ¿cómo lo conseguía? Por medio de la droga, porque la droga es lo que generaba la dopamina. Muy interesante, María José. Una pregunta. Los fármacos, cuando tú has sido consumidor de fármacos y cortas, ¿van a generar síndrome de abstinencia, al igual que la marihuana, que la cocaína, que la heroína, que el alcohol, que el otro tipo de drogas? ¿O cómo es esto de la abstinencia de los fármacos? Los fármacos generan igual el síndrome de abstinencia que otras drogas. Tienen el mismo, tienen vómitos, tienen ansiedad, tienen depresión. Si es que cortamos de una el fármaco, hay dolores corporales, hay sudoración excesiva, tenemos incluso pesadillas, debilidad muscular, pero eso es el síndrome de abstinencia porque le cortamos de una, es lo que te explicaba. Nuestro cuerpo dejó de generar muchos neurotransmisores, entre esos, como te decía, la dopamina, la serotonina, y un montón de neurotransmisores más que hacen que mi cuerpo se desespere por la sustancia y genera el síndrome de abstinencia con todos estos síntomas físicos y psicológicos que también existen, ¿no? El psicológico... María José, una de las grandes características que he visto en los pacientes que han sido fármacos dependientes es que cuando están en el proceso de abstinencia, ellos tienen un proceso mayor de agresividad que las otras drogas, o sea, el alcohol, la marihuana, la cocaína, no te genera tanta agresividad como el corte de fármacos, como la falta de fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué se da más agresividad? Sí, exactamente. ¿Por qué los pacientes que consumían fármacos tienen un proceso mayor de agresividad en el síndrome de abstinencia? Tienen un proceso mayor de agresividad porque cortamos la sustancia de una sola. Es decir, de una sola nuestro cuerpo dejó de sentirse bien, de sentirse tranquilo y necesita, o sea, se siente mal, comienza con palpitaciones, comienza con desesperación y la persona no sabe cómo canalizar eso que siente y esas emociones y todos estos pensamientos también que le están pasando, entonces se vuelve más agresivo. Ya, en la marihuana, en el alcohol, en la cocaína, el dejar de consumir es abstinencia total, de una. Pero en los fármacos, entonces, no es total, sino es poco a poco, es paulatinamente, ¿verdad? Justamente cuando una persona sufre de ansiedad o depresión, sin hablar de adicción como tal, como les explicaba hace un momento, nosotros tenemos que bajar paulatinamente la dosis, viendo cómo la persona responde. Si es que ya hablamos de una adicción, sería igual, justamente para que nuestro cuerpo se comience a adaptar a ya no estar con la sustancia. Cuando nosotros cortamos de una, es por eso que nuestro cuerpo no sabe cómo reaccionar y reaccionan agresivamente. María José, en tu proceso de recuperación, en el tratamiento que brindas tú como tu centro de recuperación, ¿tú trabajas de mano con un psiquiatra? ¿Tú vas bajándole poco a poco la dosis a las personas farmacodependientes? ¿Tú sugieres que el tratamiento sea siempre con un psiquiatra? Porque hay hospitales, por ejemplo, el tratamiento solo en hospitales psiquiátricos, yo he visto que muchos pacientes muchas veces salen peor. Pero acá el trabajo, según entiendo, es un contexto general, ¿verdad? Sí, yo lo que busco es un contexto integral. Integral es decir que no solo la parte psiquiátrica ni la parte psicológica, ¿no? Hay varias partes porque la adicción conlleva muchas partes. Entonces, entre esas están las terapias vivenciales, las terapias ocupacionales para que la persona ocupe su mente, las terapias espirituales, es muy importante, sin hablar de una religión como tal, sí tener una espiritualidad, porque se ha visto grandes resultados en las personas con adicciones cuando tienen una buena espiritualidad. Y sí, el psiquiatra es importante y se puede ir dosificando la dosis a menos cantidad, y por eso yo trabajo integralmente, no solo con mi persona, sino con la ayuda de médico general incluso y psiquiatra. Gracias, María José. En este momento, Ronald, pasamos a un corte, por favor.
tal amigos? Les saluda Jurungo del programa Jack Contour Turismo y Deporte y Bolívar Tonato, y juntos les invitamos a nuestra segunda temporada por la radio online Construyendo Emprendimientos. No te lo pierdas, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Ven y juntos conozcamos nuestro Ecuador turístico y los deportes que practicamos en ella. Y no te olvides que si vamos juntos, vamos lejos. Les invitamos, amigos. Grupo Constructor Social de Vamos lejos. Rescatemos juntos nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Regresamos. Es muy importante hacer énfasis en lo que habíamos hablado con María José, en el punto que topó María José de la parte espiritual. En sí, esto no funciona sin un poder superior, esto no funciona sin ese apoyo espiritual, ya que como adictos nosotros perdemos la capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos. Y este poder superior, esta parte espiritual no religiosa, es lo que nos va a llenar. Personalmente yo me considero un milagro porque Dios fue quien me rescató, Dios fue quien me dio ese sentido a la vida, Dios fue quien nuevamente me dijo: Cristian, tú tienes un propósito en esta vida y tú no eres el dueño de tu vida y ya no tienes por qué tomar fármacos, ya no tienes por qué seguirte drogando, ya no tienes por qué consumir alcohol, sino simplemente salir adelante. María José, me gusta mucho escuchar que trabajas en la parte espiritual porque es muy importante que el adicto tenga ese apoyo espiritual, ya que es muy necesario, como lo había dicho, creer en algo. El ser humano por naturaleza necesita creer en algo y la fe hemos visto que mueve montañas. Sin fe, lamentablemente, estamos perdidos. María José, quisiéramos que nos des tal vez algún mensaje final, algún mensaje que quieras compartirnos o qué podemos hacer en el caso de un fármaco dependiente. Una pregunta es que si el fármaco dependiente tiene que ir necesariamente a un centro de adicciones o cómo puede ser el proceso para la recuperación de este fármaco dependiente. Bueno, primero que nada quiero decir que ninguna persona que está en adicción está sola. Siempre hay alguien que está ahí esperándonos para ayudarnos. Si es que somos personas fármacodependientes, sería bueno buscar ayuda, buscar una ayuda tanto psicológica, para que nos haga entender el problema que tenemos. Es importante también darnos cuenta que somos personas que sufrimos un problema, ¿no? Un problema muy fuerte que es la adicción, pero que se puede salir de ellos. Es importante buscar ayuda como sea, para las que sea, y sobre todo saber, vuelvo y repito, que no están solos. Siempre las personas piensan que están solos cuando están en el problema de la adicción, sea con la droga que sea, incluido el fármaco. Y no, hay un equipo atrás y gente atrás que les puede ayudar a salir. Eso es lo que yo puedo decirles. María José, bueno, personalmente llegué a entender luego de muchos años de consumo que yo jamás estuve solo, ¿no? Que siempre Dios me estuvo protegiendo, incluso en esos momentos de consumo, que siempre fue Él quien me liberó, que muchas personas conocen mi historia y he conversado esta historia. Yo tomaba 30 fármacos diarios por prescripción psiquiátrica y se supone que yo iba a tomar fármacos durante el resto de mi vida, pero hoy por hoy no consumo nada, no consumo ningún fármaco y ya no tengo esa depresión aguda crónica que me habían diagnosticado
ya no consumo drogas, ya no tengo esa depresión aguda crónica, ya no consumo alcohol y no tengo esos problemas de depresión. ¿Por qué? Porque encontré esa fortaleza en ese poder superior, porque encontré esa fortaleza en ese Dios que me rescató, que me liberó y que me devolvió las ganas de vivir. Decirles que sí se sale de la farmacodependencia, porque yo fui un farmacodependiente y hoy por hoy estoy limpio. Salí de la farmacodependencia y tomé fármacos muchos años, los mezclé con alcohol, los mezclé con cocaína, los mezclé con marihuana, me gustaba esos dos efectos que me generaba, ¿no? Porque el alcohol más otro tipo de drogas, o sea, me volvía loco, tenía unas sensaciones de mi cuerpo que eran raras, o sea, hay muchas cosas que ni siquiera me acuerdo porque generaban lagunas mentales. Lógicamente me dicen que después yo era el invencible, que nadie me golpeaba, que era muy agresivo, pero son cuestiones que yo no recuerdo, que lamentablemente no recuerdo, son lagunas mentales que yo tengo por consecuencia de mi consumo. María José, según tu experiencia, ¿qué es más difícil, de qué drogas es más difícil salir? Si de las drogas sólidas, al hablar de marihuana, cocaína, heroína, de las líquidas como el alcohol, de las solubles como el cemento de contacto, los tiñes, todas esas que se inhalan, o de los fármacos. ¿Todas son la misma forma de salir? ¿Para todas se usa el mismo tipo de herramientas o qué pasa, Majo? Sí, para mí la verdad es que se puede salir, pero todas son iguales, se hace el mismo tratamiento, se trabaja de la misma manera. Obviamente hay drogas más pesadas porque nos hacen como un mayor daño a nivel cerebral, como es el cemento de contacto, como es la H, que se utiliza tanto en este país, sobre todo en la zona de la costa, que lamentablemente es sintética y que nos hacen más daño. Sin embargo, con mi experiencia puedo decir que tanto el alcohol, que nosotros lo consideramos como lo más suave, o la cocaína es lo mismo y se tiene que trabajar de la misma manera. Gracias, María José. Es muy interesante el tema, saber que sí hay una solución, saber que si hay la oportunidad de recomenzar, que no importa la droga que hayas consumido, y eso es lo que queremos transmitir en este programa, no importa la droga que consumas, para todas hay solución. Pero empieza con un proceso de aceptación, de hacerme responsable con mi vida mismo, de ya no delegar mi responsabilidad, de ya no delegar mi culpa, de saber que ya no tengo excusas, que ya no tengo justificaciones, que simplemente si es que me drogo sigo siendo cobarde y sigo huyendo de mi realidad. Es por eso que nosotros trabajamos tanto en la parte terapéutica, en la parte psicológica, psiquiátrica. Nosotros no nos centramos en las drogas para dejar de consumir. No nos centramos, no nos interesa saber qué droga se consumió. Sí, lógicamente hay drogas, como dijo María José, que generan mayores trastornos, pero lo que nos interesa es saber qué quieres hacer con tu problema, lo que nos interesa es saber cómo podemos ayudarte, no qué droga tenías. Y lo que nos interesa es empezar a llenar esos vacíos, que creo que ese es el trabajo que tú haces, ¿no, María José? Sí, así es. Justamente no es la droga, es la persona, ¿no? Es que la persona quiera cambiar, que la persona quiera luchar con su vida y que la persona pueda abrirse y decir qué es lo que le está lastimando, que le hace consumir, porque como decía hace un momento, el consumo viene por un trasfondo. No es la solución la droga ni el consumo, sin embargo las personas equivocadamente pensamos que es la manera de escaparnos del problema. Y lo que se busca y buscamos yo junto con mi equipo es trabajar justamente en esos déficits que tiene la persona para lograrle sacar adelante, que se dé cuenta que no hay ningún problema más fuerte para consumir, que sí se puede afrontar un problema sin la droga, que sí se puede luchar y que se puede salir adelante. Perfecto, María José, y eso es lo que se trata de transmitir, ¿no? Que siempre hay una esperanza, que no importa qué tan bajo hayas caído, a los familiares, que aprendan a pedir ayuda, que no se avergüencen, que tener una persona adicta en casa no es sinónimo de vergüenza, al contrario, es
tratar de hacer algo por esa persona, no darle una nueva oportunidad. Cierto es que ya no vamos a confiar en esa persona, pero todos tenemos el derecho de cambiar y todos tenemos la oportunidad de cambiar. Es muy importante tener en cuenta que todos tenemos la misma capacidad. Yo, como les digo a mis pacientes, ¿qué tienen ustedes que yo no tenga? Tenemos las mismas capacidades, tenemos 2 manos, tenemos 2 piernas, tenemos todo para cambiar. Solo depende de cada uno de nosotros si queremos enfrentar o no queremos enfrentar nuestra vida. María José, ¿qué consejo nos puedes dar y qué sugerencia puedes darnos a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para el manejo de la farmacodependencia, que fue el tema muy interesante del día de hoy? Bueno, mi consejo más que nada es saber a dónde ir, saber que si es que yo necesito un fármaco, hablo con el médico, hablo con el especialista necesario y veo qué puede causar, qué no, y según eso tomar la decisión. No usemos el fármaco como sinónimo de sentirme bien, usemos el fármaco como sinónimo de lo necesito porque de verdad tengo algún problema, no por el hecho de sentirme bien o de escapar de un problema. Ese es el consejo que yo puedo dar y sobre todo que la persona que ya está involucrada en farmacodependencia busquen ayuda, busquen qué hacer, busquen no solo el fármaco o decir me siento bien con el fármaco, sino busquen terapias psicológicas, busquen un psicólogo y busquen la manera de salir de esto porque sí se puede. Siempre con la convicción de que se puede y que va a ser lo mejor para mí. María José, ¿cómo funciona esto del efecto placebo en pacientes con farmacodependencia? El efecto placebo se ha visto que funciona bastante bien cuando la persona piensa que le está tomando la pastilla, porque si se ponen a ver es una parte psicológica que también les hace sentir bien y le lleva a la adicción. La adicción está considerada de la parte física y de la parte psicológica. Desde la parte psicológica, cuando nosotros damos el efecto placebo, la persona sigue creyendo que está consumiendo la medicación o el fármaco que le hace sentir bien. Y puede ser simplemente agua o puede ser simplemente una golosina, pero como psicológicamente ellos saben que la pastilla les hace bien, entonces piensan que todo está bien con esa pastilla. Y se ha visto que mediante efecto placebo sí podemos también ayudar a bajar los niveles de fármacos hasta dejarlos. Sí, bueno, había un paciente, ¿no? Había un paciente que pedía que se le inyecte un antiinflamatorio semanal. En un inicio se le inyectó unas 2 veces y después se le ponía agua destilada y él decía que se sentía muy bien. Así también conozco muchos casos de pacientes que han sido adictos a los antidepresivos o a fármacos, a distintos fármacos, y se le ha dado simplemente las hermesetas, las pastillitas de azúcar que había, se le da y él confía ciegamente en que está tomando el fármaco. Es decir, en este caso ya no es la dependencia física, sino viene a ser solo psicológica, ¿verdad? Así es, no solo es la dependencia física, sino solo es la psicológica. Es lo que comentaba hace un rato, el paciente con el efecto placebo sigue pensando que se siente bien porque piensa que es la medicación la que le hace, pero no se da cuenta de que no es la medicación, sino lo que él tenía en su pensamiento y en su mente. Perfecto. María José, me gustaría mucho saber dónde ubicarte, saber cómo encontrarte. ¿Nos puedes tal vez dar tu número de teléfono, el nombre de tu centro de adicciones, dónde podríamos localizarte? Claro que sí, Cristian, con mucho gusto. Bueno, yo soy la psicóloga María José Plaza, me pueden localizar en el Valle de los Chillos, yo me encuentro por el sector de Ushimana. Mi número de teléfono es del 098-742-7765. Para lo que necesiten estoy presente. Yo tengo mi centro de adicciones que se llama Resurgir, donde trabajo con pacientes justamente que tienen cualquier tipo de adicción. Inclusive adicciones no por sustancias, sino adicciones conductuales. Entre esas también como es la pornografía y otro tipo de cosas. O sea, cualquier tipo de dependencia se da tratamiento en tu centro, ¿no es cierto? Así es, sí. También trabajamos con otro tipo de conductas adictivas, como se llamaría.
Gracias, María José. Un mensaje final, por favor, para la gente que nos escucha. Bueno, gracias primero a ustedes por la invitación, por estar aquí y decirles a las personas que siempre busquen ayuda, que sí se puede salir adelante para quienes están en este mundo de la adicción, y para los que no están, que por favor piensen y busquen ayuda antes de, porque antes de siempre va a ser más fácil poder ayudar que después. Es todo lo que les puedo decir y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, María José, muy interesante. Ronald, por favor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. María José, yo quería hacerte una pregunta, una última pregunta. Claro en que este centro en donde tú das la ayuda social a muchas personas, también se lo pueden hacer a sus familias, ya que muchas de las adicciones también no solamente influyen al adicto, sino a su familia y a su entorno. ¿También se les puede ayudar a sus familias? Sí, también. Yo trabajo integralmente. Cuando hablo de integralmente es que aparte de tener un equipo multidisciplinario en todos los ámbitos y en todas las áreas, también no solo trabajo con el adicto, sino trabajamos también con la familia, que es muy importante, porque hay que tener en cuenta que el adicto no solo lleva el problema con él, también abarca a su familia. Y es ahí donde también trabajamos con la familia, se les enseña cómo vivir con una persona con adicción y cómo ellos tienen que también comenzar a vivir por ellos y no por la persona con adicción. Muchas gracias, María José. Te agradezco por acompañarnos esta noche en Hablando de Adicciones, un producto más del Grupo Constructor Social, un producto que busca ayudar a las personas, eliminar esta cadena de dependencia que poco a poco se ha ido formando y se está convirtiendo en algo normal y natural ante la sociedad. Y lo que queremos es desde aquí poder ayudar y de alguna manera guiar con especialistas como tú y con centros que realmente les puedan ayudar, ya que hay muchos centros que no los ayudan éticamente, moralmente. Lo que están haciendo es desgastarlo y eso hace que un adicto o una persona que tuvo un trastorno de estos, lo que quiere es salir huyendo, lo que quiere es correrse y no llegar a estos centros porque no siente que es acogido, no siente que tiene el hogar o el espacio en donde realmente pueda sentirse protegido, ya que muchos de estas causas de las adicciones son por eso, precisamente, porque no consiguen un hogar, un espacio en donde puedan sentirse. Te agradezco mucho por acompañarnos esta noche y agradecerte a ti, Cristian, por acompañarnos también y comentarles a todos quienes nos siguen en las páginas y en las redes sociales del Grupo Constructor Social que te damos la bienvenida, Cristian, a que desde aquí en adelante nos acompañes en Hablando de Adicciones, un programa enfocado a la cadena de dependencia, a las personas que sufren dependencias y adicciones, y desde aquí estamos para aportar. Agradecerte a ti por unirte a la familia de la Radio Online GSS, Grupo Constructor Social, y desde aquí tendrás todo nuestro apoyo. Desde aquí en adelante, esta es tu casa. Todos los viernes te podrán encontrar aquí, todos los temas que ustedes quieran tratar y todas las distintas circunstancias que nos van pasando, pues lo pueden hacer desde aquí. Muy pronto estaremos en territorio, en brigadas, en los distintos barrios, y pues aquí está Cristian Buccelli para acompañarlos todos los días viernes en Hablando de Adicciones. Cristian. Muchas gracias, Ronald, muchas gracias al equipo del colectivo. Para mí me llena de honor y de gratitud más que todo poder servir desde este medio, servir desde acá a todas las personas que necesitan, porque yo no quiero que nadie viva lo que yo viví, porque es la oportunidad y créeme, como te había dicho cuando habíamos conversado hace una semana, son oraciones respondidas nada más. Lo que está pasando hoy por hoy y que se me está abriendo la puerta acá son oraciones respondidas, porque gracias a ellas nosotros podemos empezar a trabajar y llegar a gente que realmente está muy vulnerable, ya que el problema de las drogas es un problema que se sigue incrementando y que cada vez viene empezando desde más corta edad. Y es muy importante que podamos hacer algo y que podamos de alguna manera aportar a las sociedades por este medio. Gracias, Ronald, y gracias a todos. Gracias a ti, Cristian. Gracias, María José, por acompañarnos esta noche. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un producto más del Grupo Constructor Social, Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, María José.
Gracias, María José. Hasta luego. ¿Eres un emprendedor y no sabes qué hacer? Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social, que recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del